Ok, entonces vamos a ver las fórmulas básicas para integrar. En el proceso de integración tenemos un conjunto de veintitantas, 30 fórmulas básicas y de ahí se derivan otras fórmulas. Pero bueno, dentro de esas fórmulas, hoy vamos a ver las integrales algebraicas, que son las más simples de todas. Dentro de esas integrales algebraicas tenemos estas 5, hay algunas más, pero el día de hoy solamente vamos a trabajar con estas 5. Te explico. Dentro de las integrales algebraicas tenemos 3 integrales básicas, que estas, ahorita te las explico, simplemente identificas qué es este primer caso, segundo, tercer caso y pasas al otro lado de la fórmula. De la fórmula 4 en adelante, para utilizarlas, sí hay una condición que ahorita te explico. Ok, las primeras 3 fórmulas, si son inmediatas, la ubicas y pasas al otro lado de la fórmula y tan tan. De la fórmula 4 en adelante, para poder utilizar la fórmula hay un condicionante. Ahorita lo explico. Ok, primer fórmula. Integral de un diferencial. La integral del diferencial simplemente es la variable v. Si yo tuviera la integral aquí de dz, aquí el resultado sería z más la constante de integración. Si tuviera la integral de dj, el resultado sería j más la constante de integración. ¿Va? Siguiente fórmula, fórmula 2. Integral de A. La letra A representa una constante. Una constante son números o las primeras letras del alfabeto que representan valores fijos y que nunca van a cambiar. Cuando tienes la integral de una constante por algo más, esta constante simplemente la pasas delante de la integral e integras lo demás. Cuando tienes una constante, ya sea una de las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, o incluso letras griegas como pi, o el número de Euler, la letra E, son consideradas constantes, o números, los pasas delante de la integral e integras lo sobrante. Siguiente fórmula, integral de un polinomio, en particular a la 1. Cuando tú tienes un polinomio a la 1, es la integral de cada término. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un trinomio. Yo podría tener un polinomio de 2 términos, o sea, de este y de este, y su resultado sería la integral de este primer y segundo término. Si yo tengo la integral de un polinomio de 10 términos y los 10 términos están a la 1, entonces voy a indicar la integral de cada uno de esos 10 términos, y así sucesivamente, y vuelvo a repetir. Estas 3 fórmulas son inmediatas. Identificas que es alguno de estos 3 casos y simplemente pasas al otro lado de la fórmula. De la fórmula 4 en adelante, todas las que vayamos a ver, tienen una particularidad para que yo pueda pasar al lado derecho de la fórmula. Te explico en términos generales. Tú vas a identificar si vas a utilizar la fórmula 4, la 5, la 6, la 10, la 20, la que sea, de acuerdo a la estructura de tu ejercicio. Vamos a pensar que identificaste que la fórmula que vas a utilizar es la 4. Ok. La fórmula 4 te dice cuál es la variable en relación a tu ejercicio. Tú identificaste que es la fórmula 4 y entonces la fórmula 4 te dice, de tu ejercicio, tu variable es tal elemento. Ok, ¿qué vas a hacer para poder pasar al otro lado de la fórmula? No es directo. Lo que tú vas a hacer es que vas a la fórmula y te dice la variable, es aquello que está elevado a la potencia de tu ejercicio, identificas ese elemento. Lo vas a extraer de la integral, tu variable lo extraes de la integral y lo vas a derivar y a diferenciar. Tu variable de tu ejercicio la identificas con la fórmula, la extraes, es decir, la copias aquí a un lado, la derivas y la diferencias. Y aquí viene lo importante. Una vez que obtienes el diferencial, lo vas a comparar con la integral. El diferencial que obtuviste lo vas a comparar con la integral y vienen 3 casos. Tu diferencial que obtienes de tu variable lo comparas con la integral y vienen 3 casos. Si el diferencial que obtienes por acá es igualito, es idéntico, perfecto al que está en la integral, estaríamos en el caso 1. Si el diferencial es igualito, idéntico al que está en la integral, entonces sí puedes pasar al otro lado de la fórmula, es decir, puedes aplicar esto. Repito el caso 1. Si de tu variable obtienes un diferencial y ese diferencial es igualito al que está en la integral, entonces sin mayor problema puedes pasar al otro lado de la fórmula, es decir, aplicarla. Ese sería el caso 1. Caso 2.
Tomaste tu variable y sacaste su diferencial. Comparas tu diferencial que tienes aquí con el de la integral y no es idéntico. ¿Por qué no es idéntico? Porque le falte o le sobre un número. Ya estás en el caso 2 en el que no es idéntico. Cuando mi diferencial que obtuve por aquí no es igual con el de la integral porque le falta o le sobra un número o una constante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si le falta o le sobra un número, aquí lo voy a agregar, ajá, y aquí lo voy a compensar. Si lo que le falta o le sobra es un número, aquí lo voy a agregar y aquí lo voy a compensar. Y una vez que haya hecho ese proceso, como ya el diferencial de aquí estaría acá, porque ya agregué lo que me falta, y lo compensé, entonces ya podría pasar al otro lado de la fórmula. Escucha bien, en el caso 2, puedes agregar o quitar números. Puedes agregar o quitar números para generar el mismo diferencial y poder pasar al otro lado de la fórmula. Y caso 3, yo tomé mi variable, saco el diferencial y veo que el diferencial que obtuve aquí con el de acá es diferente, pero es diferente porque le falte o le sobre una variable. Mi diferencial es diferente con el de la integral porque le falta o le sobre una variable. Ahí no hay nada que hacer. Si lo diferente es una variable porque le falte o le sobre, ahí no hay nada que hacer. Y la fórmula que querías o estabas pensando utilizar, esa fórmula no te sirve y buscas otra. Repito, si de mi variable obtengo un diferencial y es diferente con el de la integral porque le falte o le sobre una variable, ahí no hay nada que hacer con esa fórmula y buscas otra que te pueda servir. Ese es el fundamento de todo el curso de cálculo integral, que de la fórmula 4 en adelante, identifique qué fórmula voy a usar como número 1, número 2. Basado en la fórmula, extraigo la variable del ejercicio, la variable está aquí identificada y la identifico a su vez en la fórmula. Yo de mi ejercicio, con la fórmula, identifico la variable, la diferencio y una vez que obtengo el diferencial lo comparo y veo en qué caso caigo. Si caigo en el caso número 1, que el diferencial es idéntico al de acá, puedo pasar al otro lado de la fórmula. Si mi diferencial que obtuve de la variable es diferente con el de la integral porque le falte o sobre un número, no hay problema. Si le falta o le sobra un número, se puede ajustar. Y una vez ajustado o agregado o compensado, como quieras llamarle, puedo pasar al otro lado de la fórmula. Y caso 3, si mi diferencial que tengo aquí con el de la integral es diferente porque le falte o le sobre una variable, ahí no hay nada que hacer. Con las variables que falten o sobran, no hay nada que hacer. Ahí la fórmula no te sirve y buscas otra fórmula u otro proceso de integración. Ese es todo el fundamento del curso de cálculo integral. Ok, ya te expliqué la parte teórica, vamos a la parte práctica. Bueno, de estas dos fórmulas que vamos a ver, tenemos la integral de v de variable, nuestra variable a una potencia numérica, y esta sería su fórmula, obviamente cumpliendo el condicionante que te expliqué. Y tenemos la integral de dv sobre una variable en específico a la 1. En específico a la 1 es la del logaritmo natural. Y de esta fórmula voy a ser todavía más específico. Para usar esta fórmula, técnicamente, la variable requiere estar forzosamente en el numerador. Para usar esta fórmula, la puedes usar siempre y cuando la variable de tu ejercicio, como en la fórmula, esté en el numerador. Tu variable, para usar esta fórmula, requiere estar forzosamente en el numerador. Y vamos al ejercicio, vamos a un ejercicio súper básico. Tenemos esta integral de 3/4 de la raíz quinta de x cuadrada. ¿Cómo voy a realizar esta integral? Ok. De entrada, el 3/4 es una constante que multiplica esta variable y que a su vez multiplica el diferencial. Yo te platiqué que cuando tienes una constante que multiplica algo, la constante pasa al frente de la integral. Y entonces esa constante justamente la vamos a mover al frente. Entonces, repito, nuestra constante la vamos a mandar al frente. Permíteme. Basado en la
segunda fórmula. Y entonces, la constante la mandamos aquí al frente, ya la escribí. Y luego me dice que ya que mandé al frente la constante, escriba la integral con todo lo demás que estaba sobrando. Ok, voy a escribir aquí la integral y escribiría este término, pero este término, fíjate bien, está dentro de una raíz cuadrada. Si te fijas en el formulario extra básico, no hay, perdón, no, tiene una raíz, no es cuadrada. El formulario que te expliqué o que te indiqué, no hay ninguna integral de una raíz. ¿Va? Como en el cálculo diferencial, ajá, cuando tienes un radical, lo que vas a hacer es convertirlo a potencia. De entrada lo vas a convertir a potencia para tratar de hacerlo con la fórmula b a la n, porque no hay fórmula para radicales. Entonces, aquí tenemos la raíz quinta de x al cuadrado. Entonces, yo escribo mi variable, que es la x, y el radical convertido a potencia, si te acuerdas la potencia de dentro, va al numerador y la potencia fuera al denominador. Es decir, un radical forma una potencia fraccionaria y esto equivaldría a la 2/5. Voy a amplificar un poquito más. Y finalmente el diferencial. Ahí está. Ahora bien, yo ya tengo el ajuste, que es el primer paso de mi ejercicio con una de las fórmulas. Yo lo que hice fue acomodar el ejercicio que tenía a la estructura de una de las fórmulas, porque si yo no tengo una estructura integral, no la voy a poder integrar. Ok, entonces esto ya se parece a la fórmula 4. ¿Por qué? Porque en general habla de una integral de una variable a una potencia. Ya ajusté mi ejercicio a la fórmula. Ahora viene el proceso más importante. Yo te comenté que de la fórmula 4 en adelante, todas las fórmulas que tú encuentres requieren cumplir esa condición del diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a mi fórmula y me dice que la variable es aquello que está elevado a la potencia. Lo que está elevado a la potencia es la x. Entonces, la variable v es la x. Y la vamos a apuntar. La variable, esta variable, es esta x. Listo. Sé que estarás pensando, oyes, se te olvidó poner la potencia. No. ¿Por qué? En específico, te dice que la variable es la base y n es la potencia y eso es aparte. La variable es estrictamente la base, es decir, aquello que está elevado a la potencia. Entonces, en específico, la variable estrictamente es la x. 2/5 es el n y esa parte es otra cosa. Entonces, mi variable es x. Yo te decía que de la variable requieres derivarlo y diferenciarlo. De la variable x, su derivada, como está ahí, es db sobre dx. De esta x, su derivada de entrada sería un 1. De esta x, su derivada de entrada sería un 1. ¿Va? ¿Por qué? Porque de esta x, su derivada en específico sería dx entre dx y dx entre x es 1. Ahora, yo te decía que tú necesitas de esto el diferencial y esto es la derivada. Entonces, este está dividiendo y pasa del otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces, nuestra variable es la x y de esta x, su diferencial es de x. Lo que yo voy a hacer, escucha bien, es voy a comparar este diferencial con este de la integral. Yo voy a comparar este diferencial con este de la integral. Y entonces, este diferencial en relación con esta integral son idénticos, son iguales, porque aquí dice dx y aquí dice dx, son iguales. Este diferencial con este son iguales. Y entonces, ¿qué sucede? Yo te hablé de que había 3 casos, ¿sí? El caso número 1 en el que el diferencial obtenido de la variable lo compara con el de la integral y son iguales, y te dije que en ese escenario, que es el extra básico, yo puedo pasar de la integral a la fórmula. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a pasar de la integral a la fórmula. Y para ello, como primer paso, esta constante la voy a copiar. Esta constante simplemente copy-paste. Ahí está. Luego,
voy a aplicar la fórmula. La fórmula me dice que escriba un cociente, fracción o división, que ya está aquí indicado. Luego la fórmula me dice que escriba la variable a la potencia n más 1. Ok, la variable pues no hay mucho pierde, es la x, aquí está plenamente indicado. Entonces la variable es tu x. Luego la fórmula te dice que va elevado a la potencia n, que n es esta potencia 2/5 y le vas a sumar 1 y lo vas a dividir exactamente sobre esa cantidad. Entonces simplemente tienes 2/5, que es la potencia n, le vas a sumar 1, 2/5 más 1 serían 7/5, 2/5 más el 1 que indicó la fórmula son 7/5. Y a su vez, ese valor que te dio, sobre ese valor lo vas a dividir. Y la fórmula finalmente te dice, agrega la constante de integración más c, que es la constante de integración de lo que obtuvimos más c. Listo. Entonces, fíjate bien, vuelvo al punto. Tenía mi ejercicio. Lo primero que hice con mi ejercicio es ajustarlo para que tuviera la estructura de una fórmula, que en particular fue la fórmula 4, la integral de b a la n. Luego, tomamos la variable y en general sacamos su diferencial. Lo comparamos con la integral para este escenario, para este caso fue idéntico y por eso es que aplicamos la fórmula. Aquí está aplicada la fórmula 4. Ya aquí está integrado, aquí ya está integrado, ¿va? Ya está integrado. Lo que voy a hacer de aquí al siguiente paso es simplemente una simplificación y acomodo algebraico, ¿va? Ok, para esto, tú tienes dos fracciones, una fracción dividida entre otra. Vamos a hacer el producto extremos por extremos, va al numerador, medios por medios al denominador. Extremos por extremos al numerador y medios por medios al denominador. Extremos. 3 por 5 son 15. 3 por 5, 15. Esos fueron los extremos. Medios. 7 por 4, 28 y va al denominador. Listo. Ya está la parte del coeficiente. Ahora, nuestra variable tiene una potencia fraccionaria. Tiene una potencia fraccionaria. No puedo dejar mi variable con una potencia fraccionaria. Una potencia fraccionaria tiene un equivalente con un radical. Entonces voy a pasar mi potencia fraccionaria radical. De la potencia fraccionaria, el denominador va afuera del radical porque es el índice del radical y la potencia del numerador va adentro, es decir, acompañando la variable, por lo cual nos quedaría que tenemos una raíz quinta de x a la séptima. Nuestra x a la 7/5 equivale a raíz quinta de x séptima. Ya todo esto está aquí simplificado y vuelvo a copiar la constante de integración. Entonces, la conclusión es que de esta integral, la integral de 3/4 de raíz quinta de x al cuadrado de x, su resultado es este que estás viendo. Este es resultado, ya está simplificado y acomodado. Ok, acabamos de ver una integral básica, pero no todas las integrales van a ser de este tipo. Vamos a ir evolucionando en casos. Vamos al siguiente caso o escenario. Tenemos este ejemplo del caso B. Ahora tenemos la integral de un polinomio. Tenemos la integral de un polinomio. Ahora, tenemos varias fórmulas como estás viendo en pantalla. Y tenemos la integral de un polinomio. Y dirás, oye, pero pues es que no es el caso, porque el polinomio que tenemos aquí es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos y aquí es de un trinomio, ¿ok? La fórmula 3 es representativa. Esta fórmula 3 es representativa porque es para un polinomio del número de términos que sean. Puede ser para un polinomio de 2 términos, es decir, para un binomio, puede ser un polinomio de 3 términos como es lo que estás viendo, o puede ser de 10 términos. Aplica para cualquier polinomio mientras ese polinomio esté a la 1. Si tú tienes la integral de un polinomio a la 1, lo que vas a hacer es la integral de cada término. No importa si son 2 términos, si son 3 o 10 términos. Cuando tienes la integral de un polinomio a la 1, es la integral de cada uno de esos términos. Vamos a revisar nuestro polinomio. Tenemos la integral de un polinomio y este polinomio
no tiene aquí una potencia indicada. El polinomio no tiene una potencia indicada, por lo cual la potencia es 1. Quiere decir, por lo tanto, que lo voy a integrar bajo el concepto de la fórmula 3, marcando la integral de cada término. Es decir, voy a marcar la integral de este término, voy a marcar la integral de este término, la integral de este término, etcétera, etcétera. Y para no hacer tantos pasos, vamos a ir haciendo lo del caso anterior. No solamente voy a marcar la integral de este término, sino lo voy a ir acomodando, al igual que este término, este y este, hacia alguna de las siguientes fórmulas. ¿Sí? Voy a ir marcando la integral de cada término basado en la fórmula 3 y a la par voy a ir haciendo el ajuste a alguna de las fórmulas que estás viendo. Ok. Primer término, tenemos la integral de 2/5 de x cuarta, bla, 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 de x. El 2/5 multiplica la variable a la potencia. El 2/5 es una constante y basado en la segunda fórmula, las constantes que multiplican al diferencial o algo más, pasan al frente. Entonces, lo que voy a hacer con este término o con este coeficiente que es una constante, lo mando al frente, pongo el 2/5, marco la integral de mi variable a la potencia. La variable es la x, la potencia es el 4 con su diferencial. Cada integral debe llevar su diferencial, que aquí es de x. Listo, ahí está. Vamos al siguiente término. De aquí tenemos ahora este término integral. 5/3, el 3 en particular, multiplica la variable x. Entonces, como multiplica el 5/3, lo puedo mandar al frente. Ahí está el 5/3. Este 5/3, de alguna forma, multiplica la x cúbica que está en el denominador. Ahora, pongo la s de la integral y aquí hay un detalle. Esta x, que está a la potencia, es una variable, una potencia, pero está en el denominador. Hay un detalle. Yo te expliqué que la integral de b a la n tiene que estar forzosamente como en la fórmula en el numerador y en este caso, este término, mi variable está en el denominador. Tú nunca vas a ajustar tu fórmula al ejercicio. Esa es una locura. Tú lo que vas a hacer es ajustar tu ejercicio a la estructura de la fórmula. La fórmula es intocable. Como tu ejercicio no tiene la estructura de la fórmula, no lo puedes dejar así. Tu variable está aquí en el denominador y la fórmula te dice que forzosamente tiene que estar en el numerador. ¿Qué vas a hacer? Pues esta variable la vas a subir, la vas a mandar al numerador. ¿Cómo lo vas a hacer? Con un concepto básico de álgebra. Cuando tienes ya sea un número con una potencia o una literal con una potencia, y lo vas a cambiar a la parte contraria de la fracción, el principio algebraico te dice que lo puedes hacer, pero requieres cambiar el signo de la potencia. Es decir, yo tengo x al cubo en el denominador. Para poderlo mandar al numerador, le voy a cambiar el signo a esta potencia cúbica y por lo tanto esta x va a subir, la x va a subir a la -3, ¿sí? Cada integral debe llevar el diferencial, porque es el que en un momento dado vamos a comparar, y ese diferencial de x lo agrego, ahí está. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es marcar la integral de este término. Fíjate bien, tenemos 4 que multiplica esta variable entre radical sobre 5. Entonces, el 4/5 en general multiplica esta variable. Como es una constante y multiplica la variable, la puedo mandar al frente. Entonces, escribo mi constante al frente, el símbolo de la integral o la s de la integral y la variable. Pero, ejemplo anterior, yo no tengo integral para un radical. ¿Qué hacemos siempre que tenemos un radical? Lo vamos a convertir en potencia para que podamos utilizar la fórmula 4, lo que hicimos en el ejercicio de la página anterior. Entonces, tenemos raíz cúbica de x quinta. De entrada escribo la variable que es x y la raíz cúbica de x quinta significa que en potencia esto equivale a las 5/3. La potencia dentro va al numerador y la de afuera va al denominador, entonces queda a la 5/3. Cada integral requiere su diferencial. Este diferencial, aquí lo pongo. Listo. Siguiente caso, siguiente término. Tenemos este de aquí.
tenemos 7 medios que multiplica en particular el 2 a esta x dentro del radical. Lo mismo, como el 7 medios de alguna forma multiplica a esta x, es una constante que puedo pasar con la fórmula 2 al frente, ¿sí? Escribo la s de la integral. Esta x tiene dos problemas. Número 1, tiene un radical, y número 2, no puede estar mi variable en el denominador. La fórmula 4 es una de las más importantes, ¿va? Porque es como tu punto de entrada. La fórmula 4 es bien específica. Te dice que tu variable, la potencia, le hagas como le hagas, tiene que estar en el numerador. Y aquí no está en el denominador, en el numerador, perdón. Está en el denominador, quiere decir que la requiere subir. Primero, tu radical lo conviertes a potencia y una vez en potencia lo subes, lo cual implica que le va a cambiar el signo. Entonces, tu x en el denominador estaría a las 7 cuartos. La x aquí estaría abajo a las 7 cuartos, pero la vas a subir y obviamente va a cambiar el signo. Entonces te va a quedar que x está a la menos 7 cuartos. Tu x la cambias a potencia y además la sube y por consecuencia queda como x a la menos 7 cuartos. Y cada integral requiere su diferencial y este diferencial simplemente lo copia. Ahora bien, vamos al siguiente término, este de aquí, este término de aquí. Tenemos menos 3 cuartos que multiplica a un radical en el numerador y a otro en el denominador. El 3 cuartos de entrada lo copio. Pongo el símbolo de la integral y tenemos en el numerador raíz quinta de x al cuadrado, raíz quinta de x cuadrada. Y en el denominador tenemos raíz cúbica de x octava. ¿Qué sucede? En tu curso anterior de cálculo diferencial, había una derivada para un producto de U por B y había una derivada para un cociente de división de U entre B. En cálculo integral no hay integral de ese tipo, no hay integral de U por B ni hay integral de U entre B. Entonces te estarás preguntando, entonces, ¿cómo voy a hacer esta operación si tengo una división y no hay integral para U entre B? Lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas algebraicas. Este radical lo vamos a convertir a potencia, este lo vamos a convertir a potencia y vamos a hacer la simple división. Ok, raíz quinta de x al cuadrado, sabes plenamente qué significa que x está a la 2 quintos. Y la raíz cúbica de x octava, sabes que significa que el x está a la 8 tercios. Ahora, de este ya obtuve su equivalente y de este su equivalente. ¿Qué voy a hacer entre ellos? La operación. ¿Cuál operación? Pues la división que me está aquí indicando. Acuérdate que una división algebraica de una variable entre otras significa la diferencia de sus potencias. A esta potencia 2 quintos le voy a quitar la del denominador, que es 8 tercios. Entonces, de estas dos variables escribo una sola en el numerador. Escribo una sola variable en el numerador. A 2 quintos le quitamos la potencia 8 tercios, ¿va? Entonces, al restarlas, nos va a dar aquí menos 34 quinceavos, ¿sí? Entonces, al restar esta potencia, de esta nos da menos 34 quinceavos. ¿Por qué estoy restando las potencias? Porque la operación de esta variable entre esta es una división y por consecuencia se restan las potencias y nos da menos 34 quinceavos. Si tienes la duda de sale 34 quinceavos y no, no te salen las operaciones de fracciones a nivel mental, entonces puedes utilizar tu calculadora, no te compliques la vida. Es lo que le iba a preguntar, profe, es que a mí no me sale 34 quinceavos, como resultado me sale 29 doceavos, o a lo mejor es porque la calculadora lo simplificó, no sé. Lo estás haciendo mal. No hay forma en que te da lo que me dices. ¿Va? Ok, No, es que, o si quieren, es que lo que pasa es que, ya vi donde me equivoqué, perdón. ok. Entonces, sigamos. De la integral debe de llevar el diferencial. Y ahí está el de x. Ahí está. Siguiente término. Este término vamos a marcar su integral, lo mismo que todos los anteriores. El 4 multiplica a esta x, el 9 multiplica a esta x, es decir, el 4 novenos está multiplicando algo más, lo paso al frente,
el 4 números lo paso al frente, marco la S de la integral, y al igual que este escenario, nada más que más fácil, tengo dos variables y no puedo manejar dos variables. Voy a hacer la división de estas. De estas variables, al dividir yo tendría que restar esta potencia de esta, y este es un caso excepcional. Si yo a esta variable le quito la de abajo, me quedaría x a la menos 1. Y ahí habría un problema. Te lo voy a explicar. Más allá del coeficiente, si yo tuviera la integral de x a la menos 1, ahí va a surgir un problema. Solamente en este caso, obviamente del de x. ¿Por qué ahí hay un problema? Ok. Tú dirías, pues, ¿por qué va a haber problema si es un b a la n? Ok. Esto, olvidando el coeficiente, ahorita para no distraernos. Entonces, repito. El 4 nada más lo sacamos, ahorita es de chocolate. Yo tengo x cúbica sobre x cuarta. Hacemos, como el caso anterior, la operación, que es la división y en particular la resta de las potencias. A 3 le quito 4. Nos quedaría la integral de x a la menos 1. Y dice, pues no veo problema, pues porque esto aparentemente se podría hacer con la fórmula 4, b a la n. Yendo más allá del diferencial, que tampoco es problema, no es ni problema del diferencial. Piensa que el ejercicio que tenemos, lo que escribí, lo vas a hacer con esta fórmula y aplicamos la fórmula. ¿Qué pasa si yo aplico la fórmula? Me dice que escriba el cociente de la variable y a la potencia le sume 1 y divida sobre ese valor. Ok, fíjate bien. ¿Qué pasa si yo esto lo integro con la fórmula anterior? Pongo el cociente, pongo la x. Menos 1 le sumamos 1. Menos 1 más 1 es 0. Y tendría que dividir sobre esa potencia, sobre 0. X a la 0 no es problema. Un número o una variable a la 0 es 1. Esto en concreto es 1. Pero 1 entre 0 o cualquier valor entre 0, su resultado es infinito. Y esto no me sirve, no me dice nada. Y entonces dirás, bueno, entonces esa integral es imposible de hacer. Sí, con la estructura b a la n no es posible. Y para eso hay una fórmula específica. Para cuando te queda la integral de una variable a la menos 1, no la vas a hacer b a la n, la vas a hacer en particular con esta fórmula. La integral de db sobre b a la 1. Cuando en algún momento dado te quede la integral de una variable a la potencia menos 1, no la puedes integrar con b a la n. Por excepción la integrarás con esta fórmula. ¿Pero cómo es posible? Pues es muy simple. ¿Cómo llegas a esa fórmula? Si tu x estaba a la menos 1, ¿qué sucede? Como la potencia es menos 1, la podrías bajar, y entonces en lugar de escribir x a la menos 1, podrías escribir que es el cociente de la variable x en el denominador a la 1, y el diferencial lo copias. Ahí está. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, repito, en lugar de escribir esto que ya te expliqué que no se puede integrar, cambias esta estructura por esta. ¿Cómo? Este x a la menos 1 la mandas al denominador y copias el diferencial. Oye, pero me estuviste diciendo que siempre la variable va en el numerador. Te acabo de comentar que es la excepción del b a la n. Cuando me queda la variable a la menos 1, no puedes usar b a la n, usas esta fórmula. Y esta estructura es la que tienes aquí. Entonces sí se va a poder integrar. Ok. Y finalmente, vamos a hacer la integral de este término. El menos 3 medios es una constante que multiplica el diferencial. Quiere decir que copio la constante, marco la integral de lo que queda, que es el diferencial. Entonces, en este momento, ¿qué hicimos? Cambiamos toda la estructura original por una estructura que se ajusta a las fórmulas y que ya va a poder integrar. No solamente fue separar cada integral, sino fue ir ajustando los términos. Por ejemplo, este que estaba abajo lo subimos,
Este que estaba en radical lo cambiamos a potencia, este que estaba abajo lo cambiamos a potencia y lo subimos, este que eran dos variables y hicimos una sola, este que eran dos variables y hicimos una sola, y este lo mandamos al frente, bueno, su constante, para poder ya integrar con las fórmulas respectivas. Listo. Ya tenemos la estructura para poder comenzar a integrar. Ahora, hay que identificar con qué vamos a integrar cada término. Tenemos aquí la integral, olvídate de la constante ahorita no es importante porque simplemente es copy-paste con ella. Tenemos la integral de una variable a una potencia por un diferencial. Integral de una variable a una potencia por un diferencial. El formulario básico que tenemos, si identificas, estaríamos en la fórmula 4 para el primer término. Integral de una variable a una potencia por un diferencial. Pero te expliqué desde el ejemplo pasado que para que puedas usar la fórmula 4, 5, etcétera, tienes que analizar el diferencial. Ok, de entrada voy a ubicar la variable. La variable es aquello que está elevado a la fórmula. Y en específico, esa es la variable. Entonces aquí la variable, basado en la fórmula, es la X. Perdón. Mi variable, en relación a la fórmula, con el ejercicio, es específicamente la X. Ya te lo había comentado. No se me está olvidando la potencia, porque la potencia es n, no entra dentro de la variable. La fórmula te lo indica claramente. Te dice que la variable es exclusivamente la base, aquello que está afectado por la potencia. Si fuera diferente, entonces todo estaría marcado como la variable, pero no es el caso. La variable es estrictamente aquello que está afectado por la potencia, que en este caso es la X. De esto requiero generar la derivada y que de esta sabes que de entrada te va a dar 1, te va a dar 1 porque es de X entre de X y de ello despejas para obtener el diferencial. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora bien, tú ya obtuviste de esta variable X su diferencial. ¿Cuál es el paso clave? Comparar el diferencial que obtuve con la integral. Yo voy a comparar este con el de la integral. Yo los comparo y me doy cuenta que este diferencial que obtuve de la variable es idéntico a este de la integral. En ese caso, como son idénticos, estamos en el primer caso. Y en el primer caso me dice que cuando el diferencial o los diferenciales son idénticos, puedo pasar de la integral a la fórmula. Simplemente es aplicar la fórmula, porque estoy en el caso número 1, que el diferencial que obtuve es idéntico al de la integral y paso al otro lado de la fórmula. ¿Ok? Ahora sí, antes de aplicar la fórmula, tenemos una constante. Yo te dije desde el principio que por esa no te preocupes, simplemente la tienes que copiar. Copio mi constante, ahí está. La fórmula nos dice que es el cociente o la fracción de la variable, que sería la X, a la potencia que tiene más 1 dividido entre ese valor más la constante. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Tenemos el cociente de nuestra variable. La potencia es 4, le vamos a sumar 1, como dice la fórmula. 4 le sumamos 1, pero que no tiene ciencia, es 5. Y divido exactamente sobre ese mismo valor. Si aquí pongo 5, aquí pongo 5. Si aquí pongo 21, aquí pongo 21. Si aquí pongo menos 3 cuartos, aquí menos 3 cuartos. No tiene ciencia. Normalmente sería aquí más la constante de integración, pero no la voy a escribir. ¿Por qué? Te explico. Esta integral me va a dar un valor más su constante de integración. Esta otra integral me va a dar un valor más su constante de integración. Esta integral me va a dar un valor más su constante, así sucesivamente. Entonces voy a tener algo más una constante, algo más una constante, algo más una constante, etcétera, etcétera. Entonces no tiene caso poner ahorita la constante de integración, porque esa constante más la constante, etcétera, etcétera, al final se suman y el resultado sigue siendo una constante de integración. Entonces, no voy a estar escribiendo las constantes. En el siguiente paso, que será el resultado final, ya pondré la suma de todas estas constantes que te platicaba y que al final es la constante de integración. No necesito escribirla 20,000 veces, ¿va? Entonces, de esta, aquí está su integral. Por este momento no voy a escribir la constante de integración porque me faltan otros términos y ya te expliqué que no tiene caso que las ponga porque al final constante más constante más constante, etcétera, al final es una sola constante.
Vamos al segundo término. Voy a identificar qué fórmula es. Olvídate de la constante, de esta de aquí, del coeficiente. Tengo la integral de una variable, una potencia por un diferencial. Seguimos exactamente en la misma fórmula 4. Pero para usar la fórmula 4 tengo que analizar el diferencial y comparar. Ok. Ahora, si tú te fijas, de tu integral, tu variable, de acuerdo a la fórmula, sería la x. Y mira, aquí ya está la variable x y por consecuencia, pues es el mismo análisis. El diferencial no va a cambiar. De la variable x, su diferencial es de x. Este diferencial que obtuve de esta variable del ejercicio, este diferencial que obtuve de la variable, de esta integral en específico, este diferencial lo voy a comparar con el que tengo la integral. Y me llevo la sorpresa que este diferencial y este son exactamente el mismo. Misma situación que la anterior. Estoy en el caso 1. El diferencial obtenido con el de la integral es el mismo, entonces puedo pasar de la integral a la fórmula. Ya te platiqué que primero tienes que copiar la constante. Este 5/3 simplemente lo copias. Luego te dice la fórmula que pongas, la fórmula 4, que pongas un cociente o fracción de la variable está plenamente indicada que es la x, a la potencia. No importa la potencia que tienes, siempre le vas a sumar 1. ¿Pero por qué 1? Pues porque lo dice la fórmula. Y la fórmula no se puede cambiar. Siempre a la potencia que tienes le vas a sumar 1 y lo que te dé, lo pones como potencia y le pones como divisor. Entonces, tienes -3 más 1. Cuidado, es -3 más 1, nos da -2 sobre ese mismo valor de -2. Aquí lo pongo entre paréntesis para que no haya duda de que este denominador va a multiplicar a este de forma negativa, pero lo va a multiplicar. Cuidado, ¿va? Listo. Ya está integrado el segundo término. Vamos con el tercer término, o la tercera integral. Voy a identificar la fórmula. Olvidémonos del coeficiente. Tenemos la integral de una variable, una potencia. Oye, pero la potencia fraccionaria. A la fórmula 4 no le importa si la potencia es entera, si es fraccionaria, si es positiva, si es negativa. Aquí no dice, la n aplica solamente si este caso. La n es número, n de número. Y finalmente, este 5/3, aunque sea fracción, es un número. Entonces, va a aplicar la misma fórmula. Entonces, como voy a aplicar la fórmula 4, debo hacer el análisis. Mi variable, de acuerdo a la fórmula 4, sería la x, que mira, aquí está el análisis. Y su diferencial. Yo voy a comparar este diferencial de mi variable x, voy a comparar el diferencial de mi variable x con el que está en la integral. Yo comparo este diferencial con este de la integral y me doy cuenta que son idénticos, perfectos, son igualitos. Sigo en el caso 1. No hay nada que hacer más que utilizar o aplicar la fórmula que está al lado derecho. Entonces, pero previo a ello, mi constante, copy-paste, tal cual. Pongo una línea de división o fracción o cociente. La fórmula me dice que después del cociente escriba la variable, que a la potencia le sume 1. 5/8 le sumas 1 te da, perdón, 5/3, disculpa, 5/3 le sumas 1 te da 8/3 sobre exactamente ese mismo valor. Listo, ya está integrado. Vamos al cuarto término. Tenemos la integral de una variable de una potencia. Misma fórmula. No tiene pierde, misma fórmula. Entonces, la fórmula me indica que la variable es x, y aquí está el análisis, que su diferencial es de x, y este diferencial yo lo comparo con este integral en específico y me doy cuenta que es el mismo. Sigo en el caso 1, entonces puedo aplicar directamente la fórmula. Y entonces, previo a la fórmula, la constante o el coeficiente se copia. La fórmula me dice que escriba un cociente, fracción, división, que escriba la variable, que a la potencia que tenga, sea la que sea, le sume 1. Tenemos -7/4. Al sumarle 1, nos va a dar -3/4 y vamos a dividir sobre ese mismo valor. Puse un paréntesis para indicar claramente que aquí hay un producto. Listo, ya este término ya está integrado. Voy con el siguiente. Otra vez. Tenemos la integral de b a la n. Entonces, no hay pierde. Tomo la variable,
la analizo y me da este diferencial. Este diferencial yo lo comparo con el que tengo la integral y me doy cuenta que este y este son el mismo. Sigo en el caso 1. Son idénticos, perfectos. Puedo pasar al otro lado de la fórmula. El coeficiente que aquí tenemos se copia tal cual. Escribo el cociente, fracción, división de la variable. A la potencia le sumamos 1. A este menos 34 quinceavos le sumamos 1. Nos da menos 19 quinceavos. Cuidado, el signo es importante. El signo no se quita. Da negativo, los respeto el signo, es negativo. Y sobre ese valor. Listo. Siguiente. Cuidado, no todas las integrales son b a la n. Ya habíamos platicado que esta, si yo lo hubiera dejado b a la n, la solución final era infinito. Y automáticamente deja de ser válido dentro de los números reales. Entonces, por eso es que en lugar de haber puesto aquí a la menos 1, lo pusimos con esta estructura. Esta ya no está b a la n. Tenemos la integral de un diferencial sobre la variable a la 1 y en específico a la 1. Ya estoy hablando en específico de la fórmula 5. Integral de un diferencial sobre la variable a 1 es la fórmula 5. Aún así hay que hacer el análisis. Para que yo pueda pasar acá hay que hacer el análisis. Entonces, mi variable, aunque ya es la fórmula 5, mi variable sigue siendo la x. Por casualidad, mi variable sigue siendo la x. De esta x, el diferencial es de x. Yo comparo este diferencial con este de la fórmula, con este de la integral y me doy cuenta que es el mismito. Este diferencial que obtuve es el mismo de la integral. No tiene problema. Estoy en el caso 1. Estoy en el caso 1 para esta nueva fórmula. Y entonces, como está completo el diferencial, o son idénticos, paso a la fórmula. Me dice que va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de la variable más la constante. Ok, pero previamente a ello, copiamos el coeficiente, este 4/9, se copia. De esta integral te acabo de leer que la fórmula dice que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la variable, que la variable es x, ajá, y sería más c, pero como todavía nos falta otra integral, seguimos dejando por un momento la c, no la escribo. Siguiente caso, tenemos menos 3/2 de la integral de x. Cuidado, esta integral ni es la fórmula 4 porque no tiene ninguna variable a la potencia, ni es la fórmula 5 porque el diferencial no está dividido entre nada. Dirás, entonces, ¿qué hacemos? Ok, integral de un diferencial. Entonces, vamos a la fórmula extra básica. La integral de un diferencial es simplemente su variable. La integral de db es b. La integral de dz, z. La integral de dx, x. Y tenemos ese escenario. Entonces, de entrada copiamos nuestra constante y la integral de dx es simplemente x. Y como ahora sí ya no hay nada más que integrar, ahora sí ponemos la constante de integración. Repito, la constante, el coeficiente se copió. La integral de dx basado en la fórmula 1 era x y ahora sí, como ya terminamos de integrar, ahora sí ponemos más c, que es la constante de integración. Listo. En este momento, nuestro ejercicio está plenamente integrado, pero tú no puedes dejar una expresión de este tipo en donde tienes una fracción dividida entre un valor negativo y con potencia negativa o potencia fraccionaria, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer de aquí al siguiente paso es el acomodo o simplificación algebraica y no es opcional, es obligatoria, ¿va? Entonces voy a amplificar para verlo más claramente y voy a ir avanzando. De este primer término que ya está integrado, voy a simplificar. Obviamente el 2 multiplica el x quinta, son 2x quinta, perdón. Algo ahí falló. Ok, lo voy a tener que escribir. Entonces, de este, escribimos 2x quinta. En el denominador, 5 por 5 no tiene ciencia, es 25. Así de fácil. Siguiente término. Tenemos aquí un más y aquí un menos. Más entre menos, menos. En el numerador
tenemos 5x cuadrada. La x, no, perdón, a la menos 2 no nos puede quedar la variable con potencia negativa. Entonces, el 5 sí se queda en el numerador. En el denominador 3 por 2 nos da 6. Y vuelvo al punto. Esta literal no nos puede quedar ahí porque tiene una potencia negativa. La requerimos mandar al denominador y obviamente cambia a potencia positiva. Entonces nuestra x a la menos 2 al mandarse al denominador queda como x al cuadrado. Y esa ya sería su simplificación. Siguiente término, este de aquí. Tenemos menos, esta fracción es positiva, menos entre más es menos, nos sigue quedando menos nuestra fracción. Luego, numerador por numerador. 4 por 3 sería 12 y 5 por 8 sería 40. Nos quedaría 12 cuarentavos. 12 cuarentavos es una fracción simplificable. 12 cuarentavos tendría de entrada cuarta. Entonces 12 entre 4 a 3 y el 40 del denominador entre 4 a 10. Nos quedaría 3 décimos. Ahora bien, lo voy a poner aquí. La variable tiene potencia positiva, es fraccionaria pero es positiva, se va a quedar ahí donde está. Pero no podemos dejar una potencia fraccionaria, se va a convertir en un radical. Entonces en este caso vamos a escribir raíz de tipo cúbica de x octava y esa sería la solución. Siguiente término. Tenemos este de aquí. Aquí tenemos un más, entre menos nos da menos. Numerador por numerador, 7 por 4, 28 y 2 por 3, 6. Nos quedarían 28 sextos. 28 sextos. Pero es simplificable. Tiene mitad. Mitad de 28, en este caso, serían 14 y mitad del 6 serían 3. Nuestra variable tiene una potencia negativa. No nos puede quedar con potencia negativa. Le requerimos cambiar al denominador para que la potencia se haga positiva. Principio algebraico. Entonces, esta x se va al denominador y esta x en el denominador nos quedaría la 3 cuartos. Ya nos queda positiva, pero nos queda una potencia fraccionaria. No podemos dejarlo expresado en potencia fraccionaria y lo convertimos en radical. Y entonces nos quedaría como raíz cuarta de x al cubo. Repito, esta variable tiene una potencia negativa, de entrada se va al denominador, quedaría x a la 3 cuartos, y la potencia fraccionaria se convirtió en este radical. Siguiente. Tenemos menos 3 cuartos entre menos 19 quinceavos, signos. Menos por menos, más. Luego, fracciones. Tenemos extremo por extremo. 3 por 15. 3 por 15, en este caso, serían 45 en el numerador. Y luego tenemos los medios que van en el denominador. Entonces, 4 por 19 serían 76. Y luego tenemos la situación, como el caso anterior, que nuestra variable tiene una potencia negativa, no puede quedar ahí, lo mandamos al denominador. Nuestra variable tiene una potencia negativa, no se puede quedar ahí. Entonces, esta x a la menos 19 quinceavos se iría al denominador como x a la más 19 quinceavos. Ahora la potencia es fraccionaria, la tenemos que convertir en radical. Entonces, permíteme. Y entonces escribimos raíz de tipo quinceava de x a la 19. Listo. Siguiente término. En este caso tenemos el logaritmo, no hay nada que hacerle, lo puedes transcribir así, escribimos tal cual, más 4 novenos, logaritmo natural de x. Y finalmente, de este término nos queda menos 3 medios de x, tampoco hay nada que hacerle más que copiarlo. Entonces copiaríamos la fracción,
Entonces, 3x medios. Y, como te decía, más la constante de integración. Lo que ves ahí escrito en negro sería la solución completa y simplificada de nuestra integral original. Listo. Y vamos a ver, por último, este caso. Porque seguramente, y quiero explicar este caso porque seguramente estarás pensando, qué tontería haber hecho el análisis de la variable y el diferencial si siempre es lo mismo y nada más hay que pasar al otro lado de la fórmula. Ok, yo te comenté que hay 3 casos. Y voy a ver ya nada más este ejemplo para que veas que no todas las integrales van a ser directas, porque sé que estás pensando, pues es que al final lo hicimos directa, pues porque pasamos siempre al lado derecho de la fórmula. Fue una tontería estar ahí checando el diferencial. Ahorita vamos a ver que no es así. ¿Va? Por eso te voy a explicar este caso para que te quites esa idea. No siempre va a ser así. Ok, último ejemplo caso, tenemos la integral de 9 medios x cúbica por el radical del binomio a la quinta. Ok, entonces, de entrada, el 9 medios multiplica el x y multiplica el binomio y multiplica, o radical, y multiplica al diferencial. Entonces, como multiplica todo, el 9 medios lo puedes simplemente mandar al frente. ¿Va? Eso ya lo sabes. Pones la s de la integral. Y la x, pues está el cubo, pues no hay mucho que hacerle, pones la, perdón, pones la x cúbica, lo que sí ya sabes. Fíjate, en este caso extra básico de esta raíz pequeñita, te dijimos que si en este caso básico que tenías una raíz no podías manejarlo, porque no hay integral para una raíz y lo pasabas a potencia, obviamente aquí que es más grande, pues como te explico, ¿no? O sea, es obvio que hay que pasar este radical a potencia. Tendrías que poner el binomio a la 5 cuartos. Entonces, ahí está nuestro binomio a la potencia 5 cuartos. Siempre a la potencia interna va el numerador y la de afuera o del índice radical va al denominador. Ahí está. Entonces tenemos nuestra constante, nuestra integral de la variable cúbica del binomio a la 5 cuartos, obviamente por su diferencial. Ya aquí está como acomodada o ajustada la integral, ¿sí? Ahora, en este momento, tú podrías decir, pues tenemos un problema porque tenemos la integral de una variable por otra variable. Te expliqué hace unos minutos que en el cálculo diferencial, tu curso anterior, si hay una derivada para u entre b y hay una derivada para u entre b en cálculo integral, no hay fórmula para eso. En cálculo integral no hay integral de u por b ni hay integral de u entre b. Dirás, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? Porque no los puedo multiplicar la variable x cúbica por el radical para hacerlo más pequeño. Si tal vez tú no tuvieras esta potencia, 5 cuartos, si no tuvieras la potencia 5 cuartos, pensarías en multiplicar x por el binomio para hacer un solo polinomio y ya integrar cada término, como el caso anterior, pero el radical te lo impide. No puedes multiplicarlo de afuera por lo de dentro, más que así como está expresado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paradójicamente, aunque tenemos dos variables, paradójicamente aún así voy a pensar en integrar con la fórmula extra básica que es b a la n. ¿Cómo crees si el ejemplo que estamos haciendo tiene dos variables? Paradójicamente voy a pensar en hacerlo b a la n, que es mi fórmula extra básica. ¿Cómo si ahí hay dos variables? Ok, una va a ser la variable principal y lo demás va a ser el diferencial. Uno va a ser la variable principal, b a la n, y el otro va a ser el diferencial. Ok, seamos lógicos. Si yo tomo la x como la variable y 3 como la n, de la x su diferencial es de x. No me va a dar todo esto que está aquí. Eso no sería el proceso lógico. Repito, si yo tomo la x como la variable y el 3 como la n, su diferencial de esa x no me va a dar todo esto. Es imposible, es ilógico. Porque cuando deriva, su diferencial se hace más pequeño, no más grande. Entonces, esa no sería la opción lógica. Entonces, la opción lógica es que este binomio lo considere como la variable que marca la fórmula. Todo el binomio lo voy a considerar como mi variable v
el 5/4 como la potencia n y voy a sacar u obtener de él el diferencial. Entonces, mi variable es este que te marqué plenamente. Lo escribo por cuarta vez. Yo sé que esta variable tiene una potencia, pero la variable exclusivamente es esto que está marcado en rojo, el 5/4 es n y ese no se contempla en el análisis. Ok, ya tengo la variable aquí como quiera que sea. Ya tengo la variable indicada. De esta voy a obtener su diferencial. Y entonces, de esta variable, el diferencial, ya sabes, te daría db sobre dx, de la derivada de esto, y lo pasas del otro lado, y te queda esto de aquí, ¿sí? Entonces, de este b, nos daría de entrada db sobre dx, de esto su derivada daría 2x cúbica, el dx que está aquí dividiendo, ya lo pasamos para acá multiplicando, para no hacer tantos pasos. Creo que ya lo tienes claro a estas alturas. Entonces, ¿cuál es el punto clave de esto? Que este diferencial yo lo voy a comparar con la integral. Voy a comparar este diferencial con la integral. Y la pregunta es si este diferencial que estoy subrayando es idéntico a este. Evidentemente no es idéntico, evidentemente no es idéntico, porque hasta lo marqué más. No es lo mismo 12x cúbica de x que simplemente x cúbica de x. Ok. De entrada, no es idéntico. Ya no estoy en el caso 1. Ya no estoy en el caso 1, en donde este diferencial era igualito aquí, tan pasaba al otro lado de la fórmula. Ya no estoy en el caso 1. Y te decía que había 3 casos. El caso 1 se aplicó hasta el cansancio en el ejemplo anterior. Obtenía un diferencial y estaba en la fórmula, aplicaba fórmula. Obtenía un diferencial y lo encontraba en la integral y aplicaba la fórmula. Obtenía un diferencial, lo comparaba con la integral y era el mismito y aplicaba la fórmula y así sucesivamente. Era el caso 1. Aquí el diferencial con lo que está en la integral no es el mismo. Ya no estoy en el caso 1. El caso 2 es cuando el diferencial es diferente a la integral y le falta o le sobra un número. ¿Y qué crees? Que estoy en el caso 2, porque aquí dice x cúbica de x, y lo que le falta aquí a esto que está subrayado en la integral, lo que le falta es este número. Lo que le falta en la integral es este número. Y entonces, ¿qué crees? En el caso 2, cuando te falta un número o una constante, cuando te falta o te sobra un número o una constante, puedes agregarla, ¿sí? Este 12 me falta aquí y entonces lo voy a agregar. El 12 lo voy a agregar aquí. ¿Por qué lo agregué ahí? Porque el 12 está aquí en el diferencial multiplicando. Entonces lo agrego de igual forma multiplicando. El 12 que me falta lo agrego multiplicando, pero hay un problema. Al poner el 12 multiplicando a la x cúbica, etcétera, etcétera, está cambiando la integral, la está haciendo 12 veces más grande, pues porque está multiplicando. Entonces, para compensarla, ya que lo agregué ahora, lo voy a compensar al frente dividiendo. Entonces, este 12 que agregué multiplicando para que se complete el diferencial, lo compenso dividiendo, porque lo contrario de multiplicar es dividir. ¿Para qué lo hago? Porque 12 entre 12 se simplifican y vuelvo a la integral original. De alguna forma, no me estaría afectando a lo que tenía. Entonces, repito, nosotros en nuestro ejercicio, en nuestra integral, nos falta este 12, que es un número, es una constante. Constante puedes agregar las que quieras. Entonces agrego esa constante, pero al agregarla, aunque ya me queda el diferencial, se descompensa porque estoy alterando la integral, la estoy haciendo 12 veces más grande, y para que este diferencial que quiero me quede aquí y no me afecte la integral, lo compenso aquí dividiendo. Entonces ahí está, 2 entre 12 se simplificarían, pero este diferencial que yo obtuve ya lo tengo en la integral. El diferencial en este momento, este diferencial en este momento ya es igualito a este. El diferencial que yo obtuve ya es igualito al de la integral. Y entonces, como ya es igual, ya puedo utilizar la fórmula 4, porque ya está completa, y paso al otro lado, en el cual va a ser el cociente de la variable de potencia más 1 sobre n más 1 más la constante. Entonces, simplemente va a ser aplicar la fórmula. Evidentemente, de esto
de este coeficiente yo lo voy a escribir aquí simplificado. Entonces tienes 9 sobre 2 por 2 que son 24 y 9/24 tiene una simplificación. Tiene tercera y tercera, entonces que serían 3/8. Repito, este 9 sobre 24 es simplificable, lo escribo, pero pues obviamente ya simplificado. Listo. Esto ya es un B a la N completo. Paso al otro lado de la fórmula que me dice que escriba la división, fracción, cociente. De la variable, aquí está plenamente indicada la variable. No vas a estar, ¿cuál era la variable? Está claramente indicada aquí, la variable. A la potencia era 5/4. Y le vas a sumar 1 siempre. 5/4 más 1 serían 9/4 sobre ese 9/4. Listo. Como ya no hay nada más por integrar, aquí sí ya puedo poner la constante de integración. En este momento, esto que estás viendo ya está integrado. Lo que sigue es la simplificación, en donde como casos como este no lo podía dejar así. Simplificaba la fracción con la fracción, pasaba mi potencia fraccionaria radical, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer lo mismito aquí. Ya sabes. 3 por 4 serían 12. Y 8 por 9 son 72. 12, nos quedaría 12 en el numerador sobre 72, que es simplificable. Entonces, ese 12/72 se simplifica, uy, no quedó. Entonces, 12 y 72 tendrían doceava, ¿no? Que sería un sexto si no estoy mal. Entonces, el 12/72, si no estoy mal, da un sexto. Entonces, ahí está. El 1 no es necesario escribirlo porque a menos que fuera lo único que va a quedar, pero va a quedar este radical. Bueno, este binomio en potencia fraccionaria se cambia a radical. Entonces, ponemos el binomio y la potencia 9/4 se cambia a radical, que sería raíz cuarta del binomio a la novena. Ajá, te decía el 1 no era necesario porque queda radical. Y como ya está acomodado, simplificado, ya ponemos la constante de integración. Y entonces este ejemplo te lo pongo sobre todo con la intención de que no te quedes con la idea de que todas las integrales, siempre el diferencial va a dar el de la integral y para qué hacemos tanto rollo y nada más la aplicas directo. No, acabas de ver en este ejemplo que va a haber casos de integración que de hecho son la mayoría, el otro era muy simplista, en donde el diferencial es diferente al de la integral, y en este caso aplicó el segundo caso en donde lo que faltó es un número, lo agregué y lo compensé, lo agregué este 12 que faltaba y lo compensé para poder integrar. Al agregar el 12, este diferencial ya está aquí completo y eso me permite pasar de la integral a la fórmula y obtener un resultado. Entonces, de esta forma, hemos visto el día de hoy el concepto básico de integración. Espérame tantito.